Luego sigue el bloque características. En el bloque características, el primer apartado que vamos a encontrar es el apartado para parámetros. En este apartado lo que tienen que hacer es indicar, valga la redundancia, los parámetros que indique el artículo de su producto en el Código Alimentario Argentino. En este caso, por ejemplo, es importante en un aceite de oliva virgen extra, como decía mi compañera, para poder clasificarlo como virgen extra, tiene que cumplir con un parámetro de acidez libre. Entonces, en este apartado nos declaran acidez libre y el valor. Es importante que en el valor siempre nos pongan la unidad de medida, porque si nos colocan el numerito solo, se puede quedar medio confuso. Forma parte de su declaración jurada cualquier valor que designen en este apartado. Luego tenemos el apartado de especificaciones técnicas. Aquí deben adjuntar todo archivo que consideren necesario, por ejemplo, algún análisis específico, algún análisis nutricional si lo desean, la ficha técnica del producto. Siempre tiene que estar en formato PDF y tienen que asegurarse de que esté tildado el archivo que suban. Otra cosa importante es no adjuntar archivos que ya estén adjuntados en otro bloque. Por ejemplo, si ya han adjuntado la nota cruzada en el bloque correspondiente, no es necesario volver a adjuntarlo aquí. Por debajo tenemos el apartado forma de uso del producto. Aquí tenemos tres opciones. Vamos a tener para seleccionar productos listos para consumir, por ejemplo, una galleta o un alfajor. Productos que requieren preparación previa al consumo, por ejemplo, un chorizo, un pedazo de carne. Y el tercero es el destinado a la manufactura de alimentos. Este último es únicamente cuando has seleccionado la opción uso industrial exclusivo. Por debajo tenemos en el apartadito ahí chiquito, instrucciones de preparación o modo de uso, en la cual deben completar de forma obligatoria para si has seleccionado requiere preparación previa al consumo, debe indicar cómo se debe preparar el alimento y debe indicarlo en ese apartado. Y si es destinado a la manufactura de alimentos, también debe indicar cómo se debe utilizar. No es obligatorio si ha seleccionado listo para consumir, pero si lo desea, ahí también puede indicar alguna sugerencia. Luego tenemos el apartado modo de comercialización. En este apartado se tiene en cuenta si se ha seleccionado la opción uso industrial alimentario o grado alimentario, uso industrial exclusivo, se selecciona no acondicionado al público. Hay que tener en cuenta que si usted selecciona esta opción, se bloquea el bloque de información nutricional. Entonces, si desea, de igual forma, declarar la información nutricional, deberá adjuntarlo en especificaciones técnicas. Si en caso contrario, tiene que seleccionar acondicionado a la venta al público. Luego está el apartado población de destino. Aquí se tiene que tener en cuenta si el producto está destinado a una población con requisitos fisiológicos específicos o no. Los requisitos fisiológicos específicos están en el capítulo 17 del Código Alimentario. Si no está destinado a una población con esos requisitos, se debe tildar la opción población general. Y en el caso de que sí esté destinado para alguna población de requisitos específicos, se debe tildar la opción población vulnerable. Al seleccionar esta opción, se desplegará las opciones para tildar de qué población se trata. En el caso de un alimento libre de gluten, se debe tildar población vulnerable y seleccionar la población celíaca. De acuerdo a la población que seleccione, se va a desplegar el apartado para adjuntar la documentación para avalar esa selección. Buenas prácticas. Hay que tener en cuenta que el certificado de buenas prácticas lo pide normalmente el área de establecimiento. Entonces, con que nos adjunten simplemente el análisis, estarían cumpliendo. Importante tener en cuenta en el análisis es que la denominación se corresponda con el producto que desean inscribir, así también como si declaran una marca y la razón social. Deben coincidir.
También hay que tener en cuenta que pronto se va a tener en consideración el tiempo de antigüedad de ese análisis. Luego tenemos el apartado condiciones de conservación. En este apartado hay que tener en cuenta que el establecimiento tenga habilitado el rubro si usted selecciona temperatura de refrigerado o temperatura de congelado. En cuanto a temperatura ambiente, de 8 a 35 son temperaturas estimadas, los que los hemos declarado acá. No hace falta que sea exactamente el mismo rango, pero siempre tener en cuenta que una temperatura debajo de 0 grados generalmente es una temperatura de congelado. La temperatura de congelado, de acuerdo al artículo 162 del código, dice que es por debajo de -18, congelado y super congelado. Es necesario que en este bloque nos declaren la unidad de medida, ya que el sistema no nos permite ver a nosotros como lo ve usted. Luego tenemos el bloque unidad de consumo. En el bloque unidad de consumo se declara el envase primario, es decir, el que está en contacto con el alimento. Por ejemplo, en este caso, se ha declarado el tipo, que es una botella, el material, que es de vidrio, se tienen que completar los campos obligatoriamente. El material de vidrio, el contenido neto, siempre tener en cuenta en el contenido neto que las unidades estén de acuerdo a la resolución 22 del 02, que ahí se especifica las abreviaturas que tienen que tener. Si el producto lo tuviese, se debe declarar el contenido escurrido. Si no, no es necesario completarlo. Y por último, el lapso de aptitud. Hay que tener en cuenta en estos tipos de productos, por ahí hay algunos casos, por ejemplo, si elabora un té que viene con sobrecitos, los sobrecitos son de celulosa y tienen una información reducida de lo que es el rótulo. Y en tanto el rótulo principal va a estar en la caja que contiene los sobrecitos. Ambos envases se deben declarar en este bloque, ya que se consideran unidad de consumo los dos. En el apartado unidad múltiple, tenemos en el caso, por ejemplo, de que sea un pack de botellas en una caja. Por ejemplo, ahí han declarado tipo caja de cartón corrugado y un contenido neto de 1,5 litros. Hay que tener en cuenta que el contenido neto que declaren en este apartado tiene que ser coincidente y coherente con el contenido neto que han declarado en el apartado unidad de consumo. En este caso han declarado 6 botellas de 250 mililitros, en el apartado unidad de consumo deben haber declarado lo mismo, que la botella tiene 250 mililitros. Y también hay que tener en cuenta la resolución del 22 del 02. Por último, en el bloque de características, nos da la opción de indicar si el producto viene acompañado de un folleto o de algún material, algún juguete o algo, como en el caso de los huevos de Pascua. En el caso de que venga acompañado de un folleto, se debe adjuntar el mismo en especificaciones técnicas. Y en el caso de que venga acompañado de un juguete, se debe adjuntar la documentación necesaria para poder determinar que el producto sea inocuo y conocer el material del que se trata.